Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Hugo Besati, licenciado en Letras, especialista en recursos humanos. Así que empecemos. Hugo, gracias por acompañarnos hoy y vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es la proactividad. Pero en primer lugar quería hacerte una pregunta, porque cuando uno entra a una librería hoy, hay toda una cantidad enorme de libros llamados de autoayuda, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, ¿es autoayuda? ¿Es autoengaño? ¿Qué es la autoayuda? ¿Por qué es tan popular? Hay una autoayuda auténtica, hay autoayuda que es un verso, estos gurúes de la autoayuda que te prometen hacerte feliz, hacerte pleno, a condición de que le compres el libro. Me da la impresión que hay cosas muy serias, como las que vamos a estudiar hoy, cosas que son un poco chanta, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno, gracias por la invitación, Eugenio. Un placer estar acá. Creo que hoy justamente no vamos a hablar de autoayuda. Es decir, entiendo yo que vamos a hablar del célebre texto de los 7 hábitos. Y la verdad que si hay algo que no es el libro de Covey, es de autoayuda. Bien. Tiene que ver con otras cosas, sí, tiene que ver con la eficiencia, el título te lo dice. La eficiencia no es autoayuda, es decir, la eficiencia es el uso más adecuado posible de los recursos que se tienen. No tiene que ver con la autoayuda, ni es un recurso para la felicidad. Creo que es algo, me parece a mí, mucho más importante, que es un camino que te permite cumplir tu misión, sea en la vida o en tu labor profesional. En cualquiera de esos ámbitos vos tenés una misión que cumplir, ¿no? Sí, sin embargo, el libro, que es un clásico, Es un clásico de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, uno lo encuentra como en el sector de autoayuda. Por eso te preguntaba. Bueno, quizá hay del management o de... No, yo creo que tiene que estar en la parte de management. Aunque tenga extensiones o tenga repercusiones en la vida personal de la gente, pero no es un libro de empresa. Sí es un libro que te permite o que te da claves para que seas más eficiente, sea la actividad que hagas. Pero a mi modesto entender, tiene mucho que ver con el emprendedurismo. O sea, tiene bastante que ver por diversas razones. En primer lugar, por todo lo que significa desde el punto de vista actitudinal. Creo que Covey no te habla de recursos intelectuales, sino más bien de recursos afectivos. Los hábitos son básicamente actitudes. Sí, sí. Un poco para digamos, verlo en el contexto de la historia del emprendedurismo, ¿no? O de la empresa, digamos. Es sabido que en la época moderna se intentó, digamos, hacer el trabajo más racional, mecanizarlo, que el hombre un poco sea un accesorio de la máquina, que sea eficiente. Y a principios del siglo XX empieza todo como un proceso en donde la persona empieza a tener importancia, el trabajador, el gerente, un poco también sus hábitos, sus cualidades morales, digamos, ¿no? Se empieza a ver al trabajador en sentido general desde lo integral, me da la impresión, ¿no? El Fordismo y Taylorismo, todo eso. Comentame un poco cómo... Bueno, yo te digo, cuando uno lee las distintas formas de administrar personas o recursos, la historia de eso,
La verdad que organizaciones hubo siempre. O sea, si vos querés hacer una cosa como la pirámide de Egipto, si no tenés una organización es difícil que la hagas, la de Keops o cualquiera de las demás. Es decir, tuvo que haber habido roles y tuvo que haber habido una cabeza directora o un grupo de personas que determinaban los pasos a seguir, etcétera, etcétera. El concepto de empresa, como lo conocemos hoy, empezó, digamos, a manifestarse después de la Revolución Industrial. En ese momento se inicia de manera muy incipiente la producción en serie, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Empieza de manera incipiente la producción en serie, pero realmente desde el punto de vista filosófico, me parece a mí, es una época donde lo que más preocupa es el dominio de la materia, ¿no? O sea, poco tiempo antes había surgido la fuerza motriz, ¿no? O sea, gracias a los trabajos de entre otros, de un profesor escocés, James Watt, que inventó la máquina de vapor, con lo cual, en cierto sentido, estaba generando la fuerza motriz. Y no era todavía un motor, pero, digamos, fue el primer paso para hacerlo. Y a partir de ahí, digamos, la producción en serie tiene una larga historia de mucho tiempo, con cabezas así muy encumbradas y muy conocidas, como Taylor, que nombraste vos, o Ford. Ellos son los adalides de la producción en serie. En aquel momento, esto era así precisamente porque de todo lo que se iba inventando, los mercados, ninguno estaba saturado de estas cosas. Claro. ¿Qué porcentaje de la gente tuvo auto? No sé, en los 10 años posteriores a que se inventó el auto, y sería interesante, pero debe haber sido poco, no debe haber llegado al 1%, se me ocurre. O sea, entonces había un mercado para saturar, para satisfacer, digamos, la demanda era altísima. Entonces vos, haciendo lo mismo mucho tiempo, y muchas veces, obviamente, ganabas mucho dinero. O sea, era una ganancia en volumen, no por ahí en calidad o a través de la calidad como lo hacemos hoy. El objetivo no era distinguirse por la calidad, sino ser capaces de hacer muchas unidades. Obviamente toda la eficiencia pasaba por los costos. Si vos estas sillas en las que estamos sentados, nosotros las queremos hacer y hemos resuelto que no vamos a tener más que este modelo así por muchísimo tiempo, indudablemente en lo único que nos tenemos que fijar es en hacer la misma silla utilizando menos recursos. Es decir, no es otra cosa, no hay una diferenciación por calidad, o sea, vamos a ganar en el volumen. Obviamente esto requiere de poco talento humano, porque haces siempre lo mismo, es decir, estandarizás todo. Quizá una distinción así importante que me parece a mí es esa puja que surge en ese momento entre los llamados cuellos azules y los cuellos blancos, porque claro, las primeras empresas requirieron de administradores, no solamente estaban los que producían, sino todos los que servían de soporte, y ahí aparecían los cuellos blancos, del otro lado los cuellos azules, los que estaban en la producción, los que usaban mameluco, por decirlo de una manera, sí. Esa distinción. Todos tenían escasa capacidad de autonomía, la suma total de la información de una empresa de esa época prácticamente estaba en manos de 4 o 5 personas y la estructura era muy vertical. Entonces, eso para ese momento fue importantísimo y permitió que no solamente que muchísima gente tuviera trabajo, sino que los bienes que estaban disponibles empezaron a masificarse. Pero no requería, como dije recién, de mucho talento humano.
Hugo, entonces vos nos explicabas en el primer bloque que en determinada etapa histórica de la revolución industrial y del proceso de industrialización de nuestros países, no se requería demasiado talento, demasiada información en los mandos bajos o en el operario de la línea, ¿no? Ujú. Por eso estos conceptos que trabaja Covey, empezando por el de la proactividad, quizá no eran tan necesarios porque era necesario más bien, digo yo, la obediencia, el conocimiento de lo que te toca a vos en concreto, de qué parte tenés que armar, ¿no? Y en el punto de vista histórico, esto es más del siglo XX, entiendo, ¿no? Hay muchas empresas que siguen comportándose de esa manera. Es decir, el valor de la innovación Sí, empresarial o en general de la innovación en lo que uno quiera, está muy ligado a lo que llamamos proactividad. Porque sencillamente vos no te quedás con lo que tenés y, bueno, examinás tendencia, en fin, supongo que después hablaremos más en concreto de lo que sí, es sí. la proactividad. Pero en general, cuando vos no necesitas que las cosas cambien mucho, desde este punto de vista, como bien decís vos, la alineación, la obediencia, el hacer exactamente lo que se me pida, son los valores más esperables de un empleado. Pero claro, los aportes intelectuales, es decir, por ejemplo, no sé, enriquecer un proceso, este tipo de cosas, no eran factores que en general se esperasen, yo te diría, ni siquiera de los mandos medios, ¿no? De los llamados capataces en Sí, aquel sí, momento. Es decir, las personas que tenían alguna responsabilidad de conducción básicamente estaban ahí para asegurar que lo que los grandes popes de la industria determinaran como línea a seguir. Hay una película muy famosa, no soy muy original citándola, de Chaplin, que es Tiempos Modernos. Sí, 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 sí. O sea, el conflicto es digamos, la extrema rutinización del trabajo de esa planta. El personaje de Chaplin hace durante 8 horas todos los días Sí, sí, sí. Y empieza. un movimiento prácticamente el mismo, Sí, sí. una y otra vez. La línea de montaje, es decir, tan característica del Fordismo, se sucede sin solución de continuidad. En determinado momento él no le da el ritmo, se tiene que adelantar, ganarle Sí, 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 al ritmo de la máquina. Es decir, en determinado momento se escapa para fumar, en fin, para solazarse un poco. En determinado momento compra una máquina para que dé de comer a los empleados, el dueño de la planta, para no perder ese tiempo, porque tenía que dar una hora para comer. Qué interesante, ¿no? Sí, pero es muy humillante para Sí, los operarios. O es sea, se inhumano porque, chorrean, claro, es inhumano, esa es la palabra. es inhumano. Aparte, pero más allá del tema de la comida, el hecho, no es que sea inhumano, pero uno entiende que el hombre está lleno de potencialidades, ¿no? Claro, bueno, desde ese punto de vista es inhumano. Intelectuales, afectivas, Claro. y Sí, de sí, repente... sí. Es como un desprecio del talento. Claro. O sea, ¿no? O sea, Ahora, y entonces hay como un cambio de paradigma. hay un cambio de paradigma, pero yo creo que fue mucho más, digamos, no a las intenciones salvíficas de las clases dirigentes. No, el capitalismo sino es cruel. a la Sí. necesidad digamos, bueno, de innovar, de hacer distintas cosas. O sea, de no eternizarse haciendo el mismo producto años y años y años. No es casualidad que después de la Primera Guerra Mundial, que empiezan a cambiar estas cosas, surge el marketing, se empiezan a hacer los primeros estudios, yo diría embrionarios de mercado, se empiezan a estudiar las tendencias. Entonces, claro, empieza a aparecer esa parte maravillosa que tenemos los seres humanos, por las cuales somos capaces de enriquecer algo que ya existe, un proceso, sea personal o profesional o laboral,
o de inventar uno donde siendo necesario no lo hay. Esto inclusive en management tiene una definición, se llama conocimiento crucial. O sea, el conocimiento crucial es aquel por el cual vos creás un proceso donde no lo había siendo necesario, Sí. o bien mejorás uno existente con ventaja competitiva. Repetilo, por favor. Claro, conocimiento crucial. O inventás un proceso. O sea, o donde creás no un existe. proceso. Creás un proceso. Donde siendo necesario no lo hay, Sí. en un sector, en un producto, en lo que sea, en un servicio, o bien mejorás, optimizás uno que ya había, con lo cual lográs ventaja competitiva. Eso se llama conocimiento crucial. Ahora, sí. Perdóname, si yo me Sí, acuerdo no, te todos escucho, los cuadros de las galerías vaticanas, Sí. soy un tipo muy culto, Sí. pero eso no es conocimiento crucial. No mejoro procesos con eso. Simplemente tengo un rico acervo cultural. Sí. Conocimiento crucial está aplicado a procesos. Bien. Y me parece que es lo que deberían tratar digamos, de enseñar los que se dedican a la capacitación como yo. Es decir, Claro. cuando vos podés identificar el conocimiento crucial, Sí. tenés una parte del, digamos, del proceso o digamos, de la actividad muy a tu favor tuyo, la tenés como garantizada. Claro. Porque pasás a distinguir lo general de lo, digamos, no lo general, lo esencial de lo accesorio. ¿Qué se le dice a los... Vos sabés que yo soy profesor en la Facu, ¿no? Sí. ¿Qué le dice uno en la universidad a los chicos? ¿Cuál es la diferencia entre un alumno, por ejemplo, del secundario y un alumno de la universidad? El alumno Sí. del secundario, el profe le dice desde acá hasta acá, Claro. y para mañana lo va llevando, lo que llamamos un esquema muy conductista. En cambio, el alumno universitario empieza a administrar su estudio, es decir, decide cosas. Y bueno, una de las cosas que tiene que aprender es a separar lo esencial o lo fundamental de lo accesorio. Es decir, la cosa Sí. más, qué sé yo, más elemental, subrayar un libro para no Sí, leerlo sí, sí. todo, o a manera de resumen, bueno, te pide eso, que vos sepas lo que realmente es sustancial. Sí. Entonces el conocimiento crucial es algo similar a esto. Claro. O sea, aprendés a distinguir lo que verdaderamente es importante para Sí. que vos mejores. Ahora, lo interesante es que Covey esto lo propone para todas las Para personas. todo, para la vida personal. O sea que estos hábitos, que son la proactividad, Empezar con un fin en mente. Empezar con un fin en la mente. Después, bueno, ahora... Primero lo primero. Primero lo o sea, primero. Sí, nos vamos acordando de a poco. Ganar. Claro, ahí termina en la el tercer hábito. sinergia, Es donde intentar entender antes que ser Exactamente. comprendido, Comprender afilar antes la que comprender. sierra. Pues son 7. Son 7. Aunque después él inventó uno que estaba, creo. Él divide digamos, Pero los 3 primeros son... lo que llama la victoria privada. La victoria privada, él llama, ¿no? Y Que son esos después 3 la victoria primeros. pública. Y La el séptimo proactividad hábito... es como la engarzado, mejora continua. Exacto, es la mejora continua, que es un poco el principio de los esquemas de ISO. Entonces hoy vamos a empezar a tratar estos 3 primeros, que sería la proactividad, tener un fin en mente y primero lo primero. Primero lo primero. Bien, el primer hábito es lo que Covey llama proactividad. ¿Cómo se define la proactividad? ¿Qué es ser proactivo? Bueno, ¿qué ventajas tiene? A ver, lo primero, todo el mundo lo identifica con llegar primero a, es decir, hacerlo primero que otros, primerear, como se suele decir. Que no es eso. No, en realidad es como una oposición a reactividad. O sea, lo proactivo supuesto a reactivo. Claro, o sea, nace como una oposición a la reactividad. ¿La reactividad qué implica? Y bueno, que vos, como se suele decir, atajás penales. Es decir, la pelota va al ángulo izquierdo arriba, vos te tirás ahí. El próximo penal va a la derecha abajo, vos te tirás abajo. O sea, lo es que decir, define tu movimiento es el movimiento de la pelota. Exactamente. Digamos, sos reactivo al movimiento de la pelota. Si vos lo llevas eso al mercado o a tu vida personal, sí. Vos esperás que los hechos se produzcan y después lo resolvés. Esto, claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y un constante sentido de urgencia.
Bien. Es decir, Covey hace una distinción que es célebre, no es un aporte mío, que es decir, que recomienda mucho distinguir lo urgente de lo importante. Claro. Nosotros tenemos una cultura de lo urgente que es sumamente destructiva. Cuando alguien necesita algo, lo lleva generalmente en la expresión. Vos sabés que el lenguaje, yo como profe de lingüística, sé muy bien que el lenguaje define nuestra vida. Por más que uno quiera mentir, lo que uno dice define lo que a uno le pasa en el 99% de los casos. Tenés que ser un maestro de la manipulación para que no sea así. En general, las cosas que tienen que ver con urgencia son tremendistas. No sé, se crea una vacante, lo necesito mañana, estoy prendido fuego. Nadie está prendido fuego. O sea, es como una hipérbole en términos literarios. Es decir, vos tenés una persona que tiene una necesidad apremiante y entonces la exagera para que se cumpla más rápido, ¿no? Sí. O sea, en el libro de las Mil y Una Noches, una de las sentencias que hay a cada rato es oír es obedecer. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es tanto el deseo que tengo de complacer a mi interlocutor que prácticamente es simultáneo la escucha de su pedido y llevarlo a cabo, cuando sabemos que en términos reales esto es imposible. Primero tenés que escuchar qué quiere y después hacerlo, si claro. te parece. Sí. Es decir, pero es tanto el deseo de complacer... En Oriente eso se considera una ofensa cualquier negativa. Exactamente. Entonces, por supuesto. Entonces, esto es parecido. Cuanto más yo lo pinte de urgente, más rápido me lo van a conceder o me lo van a hacer. Claro, esto me lleva a un esquema donde vos raramente te sentás a hablar de estrategia. Yo, sabés que conozco muchísimas empresas. He presenciado muchísimas reuniones de gerentes y de mandos medios, y la verdad que te diría que, no sé, de cada 100 reuniones que haya presenciado, en 2 o 3 se hablara de cosas realmente estratégicas. Casi todas son reuniones operativas, donde la pregunta es: ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Es decir, ya pasó. Y vos ahora tenés que, tomar un camino y resolverlo. Yo he tenido la suerte de viajar mucho. Una de las cosas más extraordinarias que he podido comprobar es que cuando vos estás afuera del país, y obviamente te llevaste tu agenda, sea de papel o, en fin, o electrónica, o lo que sea. Yo, seguramente por razones etarias, sigo teniendo agenda de papel, a mí me resulta muy cómoda. Y resulta que uno tenía muchas cosas ese día para hacer en Buenos Aires. Pero claro, como uno está en otro lado, lejos, a miles de kilómetros, no lo va a poder hacer. Y generalmente no se muere nadie a raíz de esto. No pasa. Son urgencias que uno les dio el carácter de urgente. Sí. Porque si no se hubieran hecho, algo grave hubiese pasado, y no es así. Entonces, una de las distinciones que habría que, insistir, y que Covey insiste, esta distinción entre urgente e importante. ¿no? Y lo urgente tiene que ver con lo reactivo. Ya está, ya pasó, tenés que reaccionar, claro. De ahí, reactivo. Claro. Para mí lo de la proactividad siempre tuvo que ver con algo que está más allá. Porque es tener motor propio también. Es tener motor propio, es analizar tendencias desde el punto de vista operativo, ver lo que está pasando, proyectar qué puede pasar mañana. Pero para mí el rasgo dominante de eso es la libertad interior. La libertad interior, porque yo estaba pensando hoy, un poco preparándome para la charla con vos, es que de niños nosotros estamos bajo diversas tiranías, ¿no? La primera tiranía es la de nuestros deseos, nuestros caprichos, ¿no? Después, la obediencia a nuestros padres. Después estamos integrados en un sistema educativo oficial, donde uno estudia para dar un examen. No es proactivo. Está la urgencia. Claro. Y es reactivo. El motivo de mi estudio es el examen. Exacto.
Porque de hecho cuando terminamos la secundaria no agarramos un libro ni de química, ni de geografía, ni de griego, basta. Basta. ¿No? O sea, no estamos como educados para la proactividad. Exactamente. Y entonces cuando tenemos que ser proactivos, no tenemos ese hábito. Porque el hábito es como una condición permanente del alma, no sé, del corazón. Por supuesto, ¿no? eso. Pero ¿cuándo lo educamos ese hábito? En la infancia, en la adolescencia, no sé. Vos fíjate que en realidad la educación en este punto va en sentido contrario. El chico tiene 3 años, ya tiene una agenda impresionante, compuesta por sala de 3, natación. Si le ves pinta de que tiene algún va a poder tocar algún instrumento musical, lo mandás. Yo soy profesor de piano. A mí me mandaron a los 4 años a estudiar piano. Y eso que yo no pertenezco a la generación donde... No creo que mis padres hayan leído a Cobain porque no existía el libro. Cuando así no, digamos... evidentemente era otro modelo educativo. Sí. Pero la verdad era inglés y era, digamos, la agenda de los chicos. Ahora, informática o sea... tienen una agenda terrible. Entonces, claro, de entrada nomás... lo sometés a este esquema de urgencias que en un punto les va quitando libertad. Porque claro, vos para expresar tu libertad interior y para dejarla desarrollar, para alimentarla, necesitas tiempo. Tiempo Pero y espacio. Si vos lo tenés todo el tiempo Claro. ocupado en diversos Sí. horarios fijos, o sea, vos fijate, por ejemplo, bueno, a mí yo lo sabés esto, hemos hablado de alguna oportunidad. Yo soy, a mí me gusta mucho el deporte y sobre todo el fútbol. Yo sigo jugando, pese a la edad que tengo, sigo jugando. Y de hecho esta noche tengo fútbol, así que espero que la grabación, que el encuentro termine temprano. Sí, queda tranquilo. Termine a tiempo. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando por ahí vos invitás a alguien, porque no se hace del grupo y demás, lo primero que te dice es no tengo tiempo. O sea, se antepone la agenda al deseo real de jugar, ¿no? Es decir, esto es muy significativo, ¿no? O sea, Sí. siempre queda bien que vos digas no tengo tiempo, ¿no? En vez de pensar en las cuestiones del querer, ¿no? Creo que alguna vez hemos hablado de Gabriel Marcel, del gran filósofo y dramaturgo francés existencialista cristiano, que él hace esta distinción entre el tener y el querer, el tener que, la larga lista de los tengo que, donde uno administra la vida, y del otro lado el querer, donde está realmente el misterio de la persona, lo que la persona desea hacer. Digamos, la utilización de seguramente el bien mayor, el don mayor que nos ha dado Dios, que es la libertad. Me parece a mí que opino esto. Entonces, esa libertad tiene muy poco lugar para desarrollarse, para fructificar de distintas maneras, porque uno la tiene encorsetada en la agenda y en todo lo que tiene que hacer apenas amanezca, ¿no? Entonces, es decir, nuestra cultura, creo yo, va en sentido contrario de esto que estamos hablando. Continuamos entonces con nuestro diálogo con Hugo Bezzati acerca de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y empezando por el primer hábito, que es la proactividad, que es un hábito que nos hace, creo, más plenos, somos más felices cuando uno hace lo que quiere, cuando uno no es simplemente reactivo, sino que tiene un propósito en la vida y trata de alcanzarlo, tiene como motor propio, ¿no? Y aparte es un hábito que entiendo que además de la vida personal, en la vida empresarial, cuando uno es empleado, es muy valorado por la gerencia, porque es bueno tener colaboradores que te sugieren cosas, te ayudan, ¿verdad? Tiene que ver también con te proponen el famoso sentido de pertenencia y demás. Sentido de pertenencia, claro. Que para mí
tiene muchísimo que ver con el clima organizacional, digamos, con el llamado clima laboral o el clima, digamos, el tipo de convivencia y de ambiente que hay, el hábitat que hay adentro de la organización, ¿no? Cuando vos te sentís realmente parte de una cosa, intentás mejorarla. Es algo que te sale solo, no hace falta que te lo pidan. O sea, sería casi absurdo que un jefe dijera, propóngame una mejora. Son cosas que vos lo haces, o sea, porque realmente te sentís parte y sobre todo sentís que lo que vos haces es valorado, que este es un grave problema. Muchas veces, digamos, los colaboradores o inclusive los que tienen alguna jerarquía un poquito más alta, no tienen muy en claro qué se espera de ellos o qué quieren, digamos, qué quiere la empresa de su actividad o cómo está evaluado. Entonces, lógicamente, temen, bueno, aventurarse por aguas poco seguras, meter la pata, un poco como en la facultad pasa mucho eso. Hay veces que alguien te sorprende con un final brillante y vos le decís, pues no hablabas en el año. Y no, tenía miedo de decir algo fuera de lugar o algo poco serio científicamente. Vos fijate que no, que tenés aportes para hacer, si no, no darías este final excelente que has dado. O sea, la gente le da un poco de miedo a eso, es decir, miedo a quedar en mala posición después de decir algo, entonces se calla. Sí, sí, sí. Pero, sí. Perdóname, en el caso no. de los empleados, volvemos un poco al principio de la conversación, porque justamente en los tiempos de Ford, por poner el ejemplo, digamos así, más consular del tema que estamos hablando, justamente si había algo que no se esperaba era eso, estaba todo previsto y vos tenías que hacer lo mismo siempre. Claro. Es decir, ellos habían tomado como modelo de gestión el ejército prusiano, donde digamos, la organización era de tal manera que prácticamente daba lo mismo que vos pusieras un soldado en una posición en lugar de otro. Todos estaban absolutamente entrenados para hacer lo mismo. La idea, creo yo, que había salido de la falange macedónica, digamos, del tipo de infantería que había creado Filipo II, el padre del gran Alejandro Magno. Entonces, vos sabés muy bien, para volver al fútbol, al deporte, vos haces un cambio en determinado momento, el equipo, bueno, no sigue jugando exactamente igual. Precisamente lo hiciste porque el jugador que reemplazaste tiene características que, según la lectura que vos como director que haces del partido en ese momento, no son las más convenientes y lo cambias por alguien que sí tiene las características que a vos te parece que va a haber una mejora. Es decir, nunca se aspiraría, por lo menos en la actualidad, a que lo que vos hacés, el día que vos no estás, otro venga y haga exactamente lo mismo. La idea es precisamente la contraria, que vos le des tu impronta a lo que haces, ¿no? Claro. O sea, vos nunca estás en reemplazo de... O sea, vas a hacer tu propia historia. O sea, lógicamente, cuando el clima organizacional no es favorable, la tendencia es precisamente la inercia. Vos tendés a hacer lo mismo, te quedás ahí en tu torre donde vos sabés que estás seguro. Y donde más o menos se habla del tema que vos... Sí. Muchas veces hay, sobre todo en el sector público, ¿no? Hay como una especie de idea de que el empleado público es todo menos proactivo. En cambio, en el sector privado necesita ser más proactivo, ¿no? Yo creo que hay buenos ejemplos de las dos cosas en los dos sectores. Sí, creo que sí. Aunque claro, en el sector público es más fácil un poco, digamos, hacer lo que te mandan, total... El salario lo cobras igual y es más vertical, no cambia nada. Es más vertical. Es más vertical y qué sé yo, ¿no? Es una pena, me parece que... Las posiciones son más fijas. Claro, o sea, pero más identificables. Estas teorías nuevas, que no son tan nuevas del management, etcétera, deberían también trasladarse a otros sectores que no son de la industria, sino que son, por ejemplo, de la docencia,
de los sectores públicos, en la política también, ¿no? La proactividad de nuestros políticos, su iniciativa. De hecho, si uno se fija en la política también, uno ve que es más bien reactiva que proactiva. Sí. Estamos atajando penales, pagando al FMI, ahora haciendo planes contra el virus, qué sé yo, pero no hay son como una cosas que estrategia ya existen. Claro, claro. Pero sí, bueno, a ver, una estrategia que vaya más allá de los partidos y de las personas, ¿no? Te diría yo, digamos, hay una parte del sector público que está intentando corregir eso. Yo el año pasado di muchos cursos de herramientas estratégicas. Qué bien. En hospitales, por ejemplo, bien, públicos. por ejemplo, sí. En municipalidades, es decir, hay un grupo una entidad que maneja un poco la capacitación de la provincia y ha abierto la puerta para que los agentes municipales accedan a ciertos elementos de la gestión actual, ¿no? De todas formas, creo que la idea central, me parece que digamos, tiene que ver con lo que estamos hablando, está alrededor de esta libertad interior donde vos realmente reservas un espacio para tu iniciativa, para lo que no es meramente lo que tenés que hacer o el incendio que tenés que apagar, sino que realmente tratás de crear juego de calidad, ¿no? Claro. Y ahí es donde se mide para mí la proactividad. Sí te comentaba, en algún momento te lo dije así al pasar, que bueno, hay algunas teorías actuales. Viste que las ciencias neurológicas están muy metidas en todas las actividades, en educación, es decir, los expertos en neurología hablan en la tele con frecuencia. Sí, está como bien de moda, digamos. Y yo hace un par de años empecé a estudiar neuromanagement bastante. Sí. Es decir, las ciencias neurológicas aplicadas a la administración. Y la verdad que la idea que a mí me queda es que es como no un intento, sino una consecuencia de lo que ellas dicen. El concepto de proactividad queda medio entre paréntesis, visto así, porque ellos, por ejemplo, una de las cosas que tratan de instaurar, hay buenos autores, ¿no? Es que vos, por ejemplo, en una reunión, los que participan imiten un poco el funcionamiento de las redes neuronales. Claro, esto te conduce a una hiperreactividad. Es decir, hay autores que te dicen, bueno, son tan rápidos los cambios que por más proactivo que seas, nunca llegás. El cambio te gana en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Entrenar el cerebro en vez de hacer buenos planes estratégicos. Para mí, todavía no es así totalmente. En algunos sectores creo que está de a poquito siendo así, pero entiendo yo que falta mucho, ¿no? Pero es una nota interesante porque va, no en contra, sino pone medio entre paréntesis esto de la proactividad que estamos hablando. O sea, sería aconsejable una hiperreactividad, porque yo de todas formas no llego al cambio. El cambio se produce antes de que yo pueda dominarlo. Bueno, esta es una incógnita que tenemos que despejar en los próximos años. Bien, entonces, a ver, para resumir esto que no llego del todo a entenderlo, la proactividad sería insuficiente. Sería insuficiente respecto de la velocidad del cambio. De los cambios. O sea, el análisis de tendencia, cuando se completa, ya estaría démodé, por decirlo metafóricamente. Sí. Ahora, y entonces la idea es entrenar el cerebro, imitar afuera el funcionamiento de las redes neuronales. Ahora, en este sentido, Covey tiene, creo que es el sexto hábito, que es la sinergia, ¿no? Que quizá viene a complementar. Porque entiendo que entre las neuronas lo que se produce es sinergia. Es sinergia. Sí, ¿no? La sinapsis neuronal es una forma de sinergia. Sí, claro. Esta especie de colaboración entre distintas personas, y él insiste en que el ser diferentes es una riqueza.
es una riqueza. Es una riqueza. Es una riqueza. Entonces No uno es, un puede ser modelo, no es un modelo de estandarización. Sí, sí. Simplemente es un modelo de gestión que intenta ser hiperdinámico, Sí, sí. pero que bueno, vamos a ver qué desarrollo tiene, ¿no? Sí, sí. Bien, querido Hugo, seguimos con este tema tan interesante y recordando a este autor tan importante que hizo tanto bien en su época y lo sigue haciendo, creo, y que es parte de una serie de autores que nos enseñan mucho acerca de la vida, y creo que en cierto sentido ellos pertenecen a una gran tradición. Así es. No es que inventaron la pólvora, sino que un poco rescatan ideas que quizás estaban presentes en, no sé, en Aristóteles o en el Evangelio, Sí, ¿no? Y sí, que lo sí, aplican sí. a la vida nuestra moderna, a la industria, pero que pertenecen un poco a los grandes principios de la vida. Y hablando de principios, él habla de que de dos tipos de ética. Habla la ética del carácter y de la ética de la personalidad. Ujú. Él dice que antiguamente, o hace 2 o 3 siglos, en los Estados Unidos, ¿no? Él es estadounidense, se insistía en el carácter, en los hábitos, ¿no? En estos hábitos que, como todo hábito, cuestan desarrollarlos, que requieren esfuerzo, perseverancia, y que terminan, bueno, siendo parte de tu naturaleza. En cambio, en los últimos años hay como un auge de la ética de la personalidad, que él llama, que son técnicas. Sonría, como esas técnicas de venta, viste, que te Así es. enseñan, ¿no? Sonría, sea optimista, cierre la venta, no sé, y que un poco da la impresión de que es más bien superficial. Claro, dichos en un conveniente No, y amable modo muestre a las chicas, se imperativo. mostrar las piernas, qué sé yo, ¿no? Tal cual. Toda una cosa, o Sí, perfumate sí. bien, vestite bien. Vestite bien, tal Como cual. si eso fuera la persona exitosa, de tener una personalidad así, siempre sonriendo. En cambio, lo importante es el carácter. Él lo llama así, ¿no? Sí. No sé si te merece algún comentario Sí, esto. claro. Digamos, me parece que está, digamos, engarzado, si no te comprendo mal, con el segundo hábito, esto de empezar con un fin en mente, ¿no? Claro. Es decir, de tener un objetivo. Bueno, sí, ¿qué objetivo voy a tener? O sea, tener buena imagen o hacer bien las cosas. Igual, Claro, bueno, que no son es tan... distintos. Claro, lo estoy planteando medio como agonalmente, ¿no? Sí, Es sí. decir, Sí, sí, de sí. manera combativa, pero hay muchos grises en el medio, pero tiene que ver con eso. Yo realmente, ¿qué quiero hacer, no? Es decir... Y ser también, ¿verdad? Claro, creo que... No sé, la antropología más sencilla, la que nos enseñaron nuestros padres, no solamente en la fe, sino en la filosofía, para mí es una distinción de libro, pero perfecta. Es decir, el animal, con todo lo admirable que es, conoce el objeto, conoce el medio, pero no conoce el fin. Nosotros... sí sabemos el fin. Es decir, la estrella de mar, que es maravillosa, no sabe qué es estrella de mar y para qué está puesta. O sea, por más que cumpla perfecto su rol en el esquema ecológico, ¿no? Entonces, digamos, superar esa metafísica del hacer sin saber para qué. Esto también forma parte de la vida actual. Uno hace sencillamente, pero si vos te sentás y les preguntás para qué, hay veces que que no lo saben, ¿no? Sí, 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 Es sí. decir, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez de repente ponerse a pensar, detenerse y decir, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Bueno, de hecho ahora se insiste mucho en que las empresas deben formular su visión, su misión y sus valores, ¿no? Por supuesto. Que muchas veces son, me parece, formulaciones más bien formales, un poco también sí, un poco de libro. marketing. Bueno, pero ahí pertenece a este ámbito, a esta idea de que, bueno, uno tiene que tener una visión, una misión y valores. Pero vos ¿verdad? fíjate, Eugenio, que eso es
una ética del carácter. Eso es una ética del carácter. Porque claro, vos le estás diciendo a la comunidad, por supuesto que ahora está, digamos, hay muchas otras cosas, no tenés por qué, digamos, el esquema de la caja de creencias por ahí, a lo mejor ha quedado, puede para algunos que haya quedado medio anticuado, porque ahora se puede formular de otra manera, hablar de políticas de calidad, en fin, buscarle otro discurso. Pero si uno digamos, lo que refleja la misión o la visión, sencillamente es qué me propongo ser como persona, como organización. Vos sos un chico, qué sé yo, a veces es difícil, no sé, lo conocés en una reunión que alguno llevó uno de sus hijos, que es chico, bueno, ¿qué le preguntás al chico? No sé, ¿de qué cuadro es? O algo así. Pero una pregunta frecuente que le haces es ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y siempre es una pregunta interesante. Le estás preguntando por su misión, ¿no? Por ahí no tiene la menor idea, depende de la edad, pero siempre se genera un intercambio interesante. Claro, sí. O sea, y realmente en el fondo le estás preguntando quién es. O sea, el tema de la misión tiene que ver con eso, quién es. O sea, está lleno de tantos ejemplos en la historia, bueno, no solamente el ejemplo de Cristo, ¿no? Por supuesto, o sea, sino el hecho de cuando vos ves grandes hombres de la historia que realmente han tenido plena conciencia de aquello para lo cual venían, ¿no? Borges, yo la verdad que lo admiro mucho, ¿no? Es el escritor que más admiro, yo creo. Y él, sus primeras obras completas las publicó hace muchísimos años, cuando él cumplió 50 años como escritor, en el 1972, hace mucho. Pasaron casi 50 más. Y él, en uno de los prólogos dice, como de Quincy, que era un escritor inglés, y tantos otros, he sabido, antes de escribir una sola línea, que mi destino sería literario. Mira. O sea, él tenía muy claro, ¿no? A qué había venido. Claro, tenés que tener el cuidado de ser Borges para darte ese lujo. Sí. Pero, digamos, los grandes hombres tienen plena conciencia de su, digamos, de su misión. Sí. Yo admiro mucho a un filósofo alemán de la década, digamos, sí, del 50, del 60, del 70, estuvo muy en boga, que se llama Joseph Pieper. Él escribió un libro maravilloso que se llama El ocio y la vida intelectual. Yo lo leí muchas veces y además lo tengo muy atesorado en mi casa porque prácticamente es inconseguible. O sea, y él en determinado momento, una de las tantas maravillas que dice, es que si algo caracteriza a los grandes actos virtuosos, es la extrema facilidad con que son emprendidos. Estamos hablando de hábitos, ¿no? Vos tenés una, digamos, una ductilidad que te ha llevado a ejercer ese hábito tan difícil para otros con extrema facilidad. Los grandes actos virtuosos se hacen, digamos, se emprende con mucha facilidad. ¿Qué es esto más que revelar la misión? ¿Por qué lo haces con tanta facilidad? Porque es a esto a lo que has venido, porque es esto lo que vos sos. Sí, pero es una facilidad que se adquirió como la facilidad del pianista, ¿no? Claro. O sea, vos sos un pianista, un gran pianista tocando con una enorme facilidad, una obra dificilísima, decir, bueno, qué fácil debe ser esto. Claro. ¿No? Pero vos fíjate que el no es pianista... nada fácil. Está bien. Es decir, cuando yo empecé a estudiar se hablaba de vos sos profesor de piano. Se hablaba de la digitación, ¿no? O sea, Sí. la buena digitación. Hoy en día no se habla de eso. Pero vos fíjate que justamente cuando esa digitación te permite enfrentar exitosamente cualquier partitura,
vos ahí generás un espacio para interpretar. No Claro, sos un pero- mero reproductor de lo que escribió Pero otro. tuviste que al principio hacer horas y horas de solfeo, Por supuesto, de y de digitación, estar arriba del estar piano arriba y del piano. demás. Lo que vengo a decir también, y lo que insiste Covey, que estos hábitos no son simplemente actitudes exteriores, bueno, voy a Son ser proactivo, éticas del carácter. sino que son cosas profundas que exigen mucha repetición, ¿no? Porque Aristóteles decía que el hábito se crea por la repetición de actos, ¿no? Y que y un conjunto de hábitos forman un carácter, y el carácter finalmente es un destino, ¿no? Por eso, un poco cerrando este bloque, la idea de que la persona altamente efectiva, ¿no? Y en el fondo feliz, entiendo, ¿no? Plena, no es la que simplemente sabe técnicas Exactamente. de manipulación o qué sé yo, sino que tiene hábitos profundamente arraigados. Esa es la idea, al menos de Covey, qué sé yo. Habrá otros que pensarán de otra forma, ¿no? Entonces, el segundo hábito de la gente altamente efectiva es el tener un fin en mente, ¿no? Un fin en mente. Y dice Covey que las cosas se crean dos veces. Una se crean en la mente y después en la realidad, lo cual es exacto, ¿verdad? Porque entiendo que un gran artista como, no sé, Miguel Ángel o Leonardo o un industrial, ¿no? Ellos primero crearon sus obras de artes o su obra de ingeniería, el buque, la máquina, lo que sea, o el diseño de ropa, primero lo imaginaron, lo pensaron, ¿verdad? Y después lo realizaron. Parece obvio, pero no lo es de repente, precisamente quizá porque al ser reactivos, siempre en lugar de estar creando cosas en la mente y realizándolas después con tiempo, estamos atajando penales. Exactamente. O sea, estos hábitos están orgánicamente unidos. Ahora, ¿qué significa para Covey o para vos? Porque vos conocés mucho más que yo sobre el tema, esto de que hay que tener un fin en la mente. Bueno, digamos, yo creo que es un poco lo que dijimos antes, pero el hecho de decir el sentido, ¿no? Es decir, me parece que eso tiene que ver con un poco la escuela de uno, para mí, de los principales filósofos contemporáneos, que es Viktor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido, es decir, el propio Covey en su libro, cuando empieza, él cuenta acerca de experiencias en campos de concentración y demás. Las personas que lograron salir vivas de ahí no perdieron el sentido y mantuvieron la libertad interior. Por eso salieron. Vamos, hasta ahí los nazis o las fuerzas de Stalin, quien vos quieras, no llegaban, o los dos, mejor dicho, no llegaban, Sí, ¿no? sí. Es decir, tu mente seguía siendo tuyo y vos adentro de eso eras amo y señor, te estuvieran haciendo lo que te estuvieran haciendo. Claro, es como que estaban físicamente sometidos, pero espiritualmente eran Mente libres, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenía sufrir? Y bueno, está muy ligado al objetivo, ¿no? Claro, Es decir, un ¿para qué? Creo que salvarse en el sentido integral de la palabra siempre es una decisión personal, ¿no? Sí. Y me parece que tener en claro para qué uno hace lo que hace, le da sentido precisamente a todo el despliegue de procesos que vos emprendas sí. para eso. A propósito, si me permitís, me acordé de la historia de un escritor ruso, Bulgakov de apellido, muy conocido. No lo conozco. Escribió Máster y Margarita, sí. No leí nada de él. Y él vivía oprimido por el sistema político, ¿no? Y un día se levantó y no podía escribir, no podía realizar su vocación de escritor porque vivía como intoxicado por ese sistema de desconfianza, de esta cosa igualitaria, gris que era la Unión Soviética. Y un día se levantó y dijo, bueno, no existe más para mí la Unión Soviética. Se liberó como de las condiciones externas,
aunque vivía aún dentro físicamente, espiritualmente se liberó y empezó a escribir, Ujú. ¿no? Es decir, es lo que quizá otro autor llama el círculo de preocupación y el círculo de influencia, ¿no? Exactamente. Si uno está preocupado por el coronavirus ahora, ¿y qué puedo hacer yo? Claro. ¿Ver televisión? No, y que no puedo influenciar en eso. Ujú. Pero puedo estar con vos charlando y grabando Claro. un programa, ¿no? Ujú. Bueno, un poco eso, ¿no? El liberarse interiormente, tener un objetivo y tratar de lograrlo. Es No decir, echarle la culpa a los demás o al gobierno. pero además que tenga o al- sentido lo que estoy haciendo. Claro. El fracaso, por ejemplo, el fracaso escolar. Los chicos fracasan en el colegio porque no le encuentran sentido a lo que hacen, clarísimamente. Claro, sí, sí, sí. Una persona, digamos, de inteligencia media, yo creo que el argentino tiene una inteligencia bastante superior a la media, en promedio, únicamente por factores emocionales. No tiene sentido lo que hago. Frankl escribió mucho sobre esto. La logoterapia, que es la escuela de él, tiene O sea, que ver con esto. ¿Vos ¿no? pensás que el pueblo argentino es un pueblo inteligente? Sí, muy. Sí. Sí. Cuando vos viajás te das cuenta. Es decir, nosotros hemos exportado mucho más talento que soja. Te lo aseguro. Vos Mirá. también has viajado mucho, Eugenio. Sí, 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 sí. Quizá en otros países se nota menos, pero en el contexto latinoamericano, que es donde yo he ido muchísimas veces, siempre hay un argentino que se destaca en cualquier ciudad importante de Latinoamérica. En México está lleno, lleno. O sea, gente que realmente le va bien, y Pero no han podido realizarse en la Argentina de No. repente. No, creo Qué que eso nos triste, ¿no? conduciría a Es otro una tema, pena, ¿no? claro, sí, sí, obviamente, ¿no? Es Pero, decir, ahora me parece a mí que somos una sociedad bastante enfrentada y que ya hace tiempo que lo venimos siendo. Todo es un Boca River acá. Y eso es muy penoso. O sea, cuando se reúnen personas, lo primero que lo primero que sale a la luz es la desconfianza mutua. Y en realidad cuando uno se reúne es para generar un contexto superador. Sí, Imagínate que nosotros desconfiáramos el uno del otro. Esto que estamos haciendo sería imposible. sí, sí, obviamente. No sería sí, una charla amigable, relajada, sí, sí. sino que sería algo lleno de tensión, donde Sí, 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 lo sí. convertiríamos en una partida de ajedrez. Sí, sí, bueno, algo Sí. peor, sí. Claro. Como cuando uno va, no sé, a una oficina de Claro, a una comisaría. el algo contexto así, es sí. agresivo. Pero qué interesante porque obviamente estas flores, digamos, que son estos argentinos que no pudieron florecer acá en la patria, tuvieron que irse para... Eso es muy penoso. Es penoso. Doblemente penoso. Vos fíjate que estamos hablando de empezar con un fin en mente y realmente a nosotros, digamos, la sociedad, en otros países también es así, pero acá se nota mucho eso. Hay como una concepción administrativa, es decir, lidiamos todo el día, lo que hablamos antes, con una agenda terrible que nos quita libertad y nos cuesta sentarnos a decidir por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Es decir, es como el juego digamos, de la general obligada, ¿no? Sí, Donde sí. vos no podés decir, bueno, trato de sacar full o trato de sacar escalera. Es un juego que es de dados doméstico, que se juega con la familia, ¿no? Con los chicos. Y bueno, no, en el primer tiro tenés que hacer el as, luego el 2, luego el 3, es decir, general obligada. No podés elegir tu juego, ya está previsto el juego que hay. Claro, ¿cómo vas a tener un fin en mente así? Si ya te lo administraron otros. Para un juego con tus hijos o con tu familia está bárbaro, pero para la vida no. O sea, Qué no te importante. podés andar poniendo corsés todo el tiempo. Sí, sí, qué importante esto que decís y que se aplica a toda la vida, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, el sentido de lo que hacemos, por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Y después el tomarnos el tiempo para planificar y ver si es un objetivo realista o no, ¿no? Porque hay un autor argentino, Leonardo Castellani, Ajá, que sí, claro, lo él conozco dice, bien. los argentinos tienen
mucha iniciativa y poca terminativa, dice él. Ujú, Era así un es. medio humorista él. Sí, que leí varias cosas. Era un sí. cura, sí. Sí, lo conozco, sí. Un genio, ¿no? Sí, claro. Y claro, el tener un fin en mente, pero no tener en claro la estrategia para alcanzarlo, es no tener terminativa. Claro, No, tener el para qué. El para qué y Claro. el cómo, no sé. Sí. El sentarse bien. Entonces, tener un fin en mente. Las cosas se crean dos veces. Primero en la mente y después en la realidad. En esa sucesión, ¿no? No al revés. Sino que primero es... Entonces tenemos como estos dos primeros hábitos, que es la proactividad. Proactividad viene a ser responsable también de mi vida y Sí, no a ser claro. responsable de mi vida a los demás. Por supuesto. ¿Tiene que ver con Sí, eso? sin duda. Sí. Es decir, acordate que es la victoria privada los 3 primeros hábitos. Es decir, soy yo, no está fuera el tema. Es decir, Claro. tengo que poder vencerme a mí mismo en estas cosas. Cuando ya Platón en la República hablaba de eso, cuando él hablaba de la templanza como fortaleza, no como virtud cardinal como la consideramos los católicos, sino como virtud, digamos, como una de las cumbres de la ética. Él dice estas palabras más o menos traducidas, ¿no? Vencerse uno mismo. O sea, y para eso, por supuesto, hace falta libertad interior que genera para mí proactividad, y hace falta saber para qué hago lo que hago, empezar con un fin en mente. Bien, Hugo, en primer lugar quería agradecerte que hayas venido de nuevo acá al Tesoro de la Isla, felicitarte por todo lo que haces, sé que haces muchísimas cosas, todas muy interesantes, que le pones mucha pasión a lo que haces. Se nota que siempre te están como brillando los ojos, ¿no? Es una característica de tu persona, me parece a mí, que realmente te distingue el hecho de que realmente pones en práctica estas cosas que tan interesantes que uno es fácil decirlas, pero no es tan fácil hacerlas, ¿no? Así que bueno, nuevamente gracias. Y para terminar este diálogo, el tercer hábito, que es esta primera victoria sobre uno mismo, vendría a ser primero lo primero, ¿no? Yo me acuerdo una graficación de alguien que lo explicaba, que ponía primero la arena, después la piedra grande, y la piedra no entraba, ¿no? Pero ponía al revés, ponía la piedra grande en la vasija, no sé, de vidrio, y después la arena iba. O sea, primero hay que hacerlo primero. ¿O qué significa primero lo primero? Que es como una redundancia, ¿no? En realidad lo que Coben fórmula. pensó fue, me parece a mí, la buena administración del tiempo, ¿no? Pienso yo que tiene que ver con eso, ordenar la vida de tal forma de darle prioridad a lo importante, lo que hablábamos antes, claro, entre lo urgente y no necesariamente lo urgente. Claro. Él en ese hábito plantea los 4 cuadrantes, urgente, importante, o sea, plantea los 4 hábitos. Es muy interesante esa parte del libro. ¿Cuáles serían? Urgente, importante, todas las combinaciones, urgente, importante, claro. Importante, urgente, ¿no? Bien. Creo que tiene que ver esto del administrar del tiempo, es que auténticamente uno cuando habla de recursos habla de plata, ¿no? Y hay otros recursos que, por supuesto, no vamos a ser tan ingenuos de decir, bueno, sin la plata se puede hacer igual. Hay cosas que se pueden hacer con poco dinero, todos sabemos que esto es así, pero yo creo que lo más importante es, además del recurso humano, no sé, vos dijiste de entrada que yo trabajaba en recursos humanos y es cierto, y también el maravilloso recurso del tiempo, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la organización. Antes hablamos de no tengo tiempo, ¿no? En realidad cuando uno no tiene tiempo es porque ya lo usó. O sea, siempre hay un saldo disponible y uno lo vive como una limitación. Me parece a mí que es un error conceptual. Cuando decís, casi no tengo tiempo, bueno, quiere decir que
algo, un saldo a favor tenés, no tenés cero. Simplemente cuando lo tenías todo, no lo organizaste de la mejor manera. En esto yo creo que somos todos, la inmensa mayoría, muy chambones, ¿no? Yo te agradezco lo que dijiste al empezar este bloque, pero la verdad que en esto no me siento un ejemplo. Me brillarán los ojos cuando hablo de estas cosas, pero no soy un ejemplo en la administración del tiempo, ¿no? Porque a veces me pongo en situaciones difíciles porque justamente emprendo algo que me gusta y no termino de pensar si realmente lo voy a poder hacer y lo voy a poder meter en la agenda, ¿no? Creo que a todos nos pasa esto, todos hacemos, digamos, no es que no tenés tiempo, sino cosa. Que te sobran ocupaciones. Por ahí te sobran ocupaciones, pero además, qué lindo esto, lo meto en algún lugar, lo hago, y a lo mejor no es el mejor momento. Es decir, no convertí la piedra en arena. Es decir, trato de meter la piedra en el frasco como sea, se me escaparán algunas partes, pero bueno, termino metiéndolo. Creo que es un vicio que traemos desde la más tierna infancia. Dejamos concretamente que, como se suele decir, que la soga nos comprima el cuello. Estás con el agua al cuello, estudiás el último día. Uno de adulto también lo hace. Esperás al último día. O sea, se ven muchas cosas, ¿no? No preparar bien una reunión. En ese momento vemos, lo piloteamos. No, hay que prepararla bien. Tenés que ver de qué vamos a hablar, cuál es la agenda, qué va a pasar, qué puede decir el otro. O sea, la idea no es derrotar al otro, sino aprovechar el tiempo que le vamos a dar a esa reunión. Se hacen tantas reuniones innecesarias. Te debe haber pasado. Termina una reunión y decís, perdí el tiempo. No, estamos en el mismo lugar que antes de empezar la reunión. Por lo tanto, la reunión no sirvió para nada. Eso yo creo que es muy dramático cuando hablamos no de reuniones, sino de años o de la vida entera. Cuando uno mira para atrás y dice, bueno, perdí el tiempo, ¿no? Porque una reunión, bueno, es una porquería, pero bueno, qué sé yo, perdí una reunión, un tiempo, una hora, pero cuando se trata de mucho tiempo, de la vida entera, es muy complicado, ¿no? Ahí ves un poco el carácter dramático de la vida de no haber hecho una buena elección en su momento. Vos fíjate que la vida, en realidad el tiempo es una creación humana. Pero es el recurso más importante que tenemos, mucho más importante que los otros recursos, ¿no? Es decir, en la vida hay sucesión. Pasa una cosa y después la otra. Y nosotros venimos y, digamos, esa sucesión la cuantificamos, la dividimos en unidades de tiempo y bueno, y eso es un poco la forma en la teoría de controlar la sucesión natural de las cosas, ¿no? Medirla para poder controlarla, ¿no? O sea, es un cliché del management, ¿no? Lo que se mide se controla. Lo que se mide si usted no lo mide, no lo va a controlar. Tal cual. Entonces, uno se la pasa midiendo. Yo soy un convencido de que medir todo el tiempo es propio de gente con mucha expertise, de gente conocedora, ¿no? Pero me parece que cuando uno no mide de vez en cuando, uno está cometiendo un acto de sabiduría. Hay veces que es mejor no medir, ¿no? Sí, obviamente. El verdadero sabio no mide alguna vez, aunque sea. Y no se la pasa. El conocedor es el que mide todo. Es muy loable, pero no es un sabio. El sabio es el que a veces dice, no, esta vez no mido. Me parece un síntoma o un indicio de sabiduría no medir alguna vez. Totalmente, sí. Pero de todas formas, en la vida profesional se nota mucho la desprolijidad, el hecho de no ser un proceso que vos lo ves que va terminando bien, que digamos, que lo vas llevando con la tranquilidad que te permita tomar decisiones. Cuando vos te vas quedando escaso de tiempo,
en general ahí lo que se nota mucho es la intuición, ¿no? O sea, el más intuitivo, digamos, se desempeña mejor en ese momento que el otro y a lo mejor saca la diferencia a favor. Yo creo que se puede sacar una enseñanza en esto del ajedrez. O sea, en ajedrez vos tenés una modalidad que es la modalidad común, donde, bueno, para hacer 40 jugadas, si no cambió el reglamento, vos tenés 2 horas y media, cada vez que movés, ponés en marcha el reloj de tu contrincante, ¿no es cierto? Pero después está el ajedrez ping-pong, donde vos tenés que hacer movidas, digamos, en mucho menos tiempo y las partidas duran mucho menos. Claro. En general, no son los mismos los campeones. Por supuesto que cualquier gran maestro entiendo, claro. de ajedrez convencional juega excelente el ping-pong, mucho mejor que la media. Sí. Pero a veces sale campeón en un torneo de ping-pong alguien que por ahí no es tan destacado. Claro. Que no sería campeón del mundo en un torneo convencional. Clásico, claro. Quiere decir que si vos, digamos, tenés distintas maneras de vincularte con esto y cuando el tiempo es escaso, vos ahí echás a volar toda tu intuición. Claro, pero bueno, claro, tiene un costo en seguridad. Claro, pero bueno, hoy se valora mucho la rapidez de reacción, me parece, ante la innovación permanente. El tiempo hoy siempre es escaso a nivel empresarial, digo. Porque no prevemos. Porque claro, y aparte todo está cambiando, entonces esta cosa de la intuición que vos decís se entiende perfectamente. Hay gente que más intuitiva. De hecho, hoy se habla de que hay mucho tipo de inteligencia, eso vos lo sabés mejor que yo, y está el que es más racional y que, más intuitivo? Que lleva más tiempo, pero lleva con más exactitud, y el más intuitivo que se juega y le pega, o no. Pero bueno, es el que en ese momento se destaca, el intuitivo, ¿no? Por supuesto. O sea, pero ojo, va contra la estadística. O sea, si vos realmente lo pudiste prever, claro, es más seguro. Pero bueno, lo importante, y con esto terminamos, es que al definir el objetivo en el segundo hábito, ¿no? Tenerlo objetivo en mente, es decir, habiendo diferenciado lo esencial de lo circunstancial, no dejarnos distraer por las cosas, porque el tiempo es un recurso escaso. Y entonces lo primero es lo primero, ¿no? Lo que lo importante, me lleva, lo importante. No, que no te distraigan las urgencias. Claro. Tal cual. Y tratar de conseguir eso. Y bueno, hay que decir que no muchas veces cuando te invitan a un lugar o a una actividad, decir que no porque tu objetivo es otro, ¿no? Aunque te guste el otro, que supongo, no sé. Yo creo que el salvoconducto de eso es que yo realmente esté seguro de que lo puedo hacer bien, de que voy a estar en condiciones de dar lo mejor de mí en esa ocasión. Claro. Si esto es así, yo lo puedo ver dentro de lo que uno puede prever, me parece que está muy bien que lo asuma. Si no estoy seguro, me parece que hay que decir que no.